No suelo contar esta historia porque me deja un mal sabor de boca cada vez que la recuerdo. Pero hay momentos en la vida en los que sientes con cada fibra de tu ser que estás en peligro, que si das un paso en falso, si dices algo incorrecto, podrías terminar en un lugar del que nunca saldrías. Esto me pasó hace unos años en Monterrey, cerca del Obelisco, una madrugada que parecía como cualquier otra. Esa noche había salido a tomar con unos amigos en un bar de la zona. Nada fuera de lo común, simplemente pláticas, risas y unas cervezas. No me gusta desvelarme mucho, pero el ambiente estaba bueno y no sentí el tiempo pasar. Cuando el mesero nos avisó que estaban cerrando, vi el reloj. Casi las 3 de la mañana. Mis amigos se fueron en un taxi, pero yo decidí pedir un Uber y caminar un poco mientras llegaba. Me gustaba la sensación del aire fresco después de estar tanto tiempo en un lugar cerrado. Caminé hasta la esquina cerca del Obelisco, revisando mi celular para ver cuánto tardaría mi coche. Fue ahí cuando lo vi. Un hombre estaba parado junto a un poste, fumando un cigarro. Al principio no me pareció raro. Era solo otro noctámbulo, más, alguien que probablemente estaba en la misma situación que yo. Pero había algo en él. No sé explicarlo bien. Vestía una chamarra oscura, pantalón de mezclilla y zapatos gastados. Su postura era relajada, pero su mirada estaba fija en mí antes de que siquiera lo notara. Como si me hubiera estado esperando. Me sonrió. Tarde para andar solo, ¿no? Me incomodó su tono, pero no quería parecer grosero, así que simplemente le devolví una sonrisa forzada. Sí, ya casi me voy. Dio una calada a su cigarro y exhaló el humo lentamente. Antes esta ciudad no dormía. Ahora está más vacía, más silenciosa, como si estuviera esperando algo. No supe qué responderle, así que solo asentí. Antes la gente se quedaba más tiempo en los bares, platicando, riendo. Ahora todos tienen prisa por irse, como si sintieran que algo los está siguiendo. Se me erizó la piel. Había algo en su tono de voz que me puso tenso. Pues sí, uno ya no sabe quién anda por ahí a estas horas. El hombre dio un paso hacia mí y sonrió de nuevo. Una sonrisa demasiado amplia, como si estuviera disfrutando la incomodidad en mi rostro. Dime, ¿a qué crees que huele un cuerpo después de estar 3 días en un coche cerrado? Me quedé mirándolo, tratando de entender si estaba bromeando o si simplemente estaba diciendo tonterías. No sé, no quiero saberlo. Él asintió lentamente como si estuviera evaluando mi respuesta. Claro, pero apuesto a que sabrías muy bien. Mi estómago se hundió. ¿Cómo dices? Inclinó la cabeza con una expresión casi juguetona. Nada, es que hay personas que simplemente tienen cara de que saben cosas. Como tú, un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no estaba disfrutando esta conversación. Miré mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi Uber. 2 minutos. Bueno, que tengas buena noche. Di un paso para alejarme, pero él puso una mano en mi hombro. No me agarró fuerte, pero el contacto me paralizó. ¿Sabes lo difícil que es desaparecer a alguien? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Amigo, en serio, que tengas buena noche. Me quité su mano de encima lo más tranquilamente que pude. Él me miró en silencio, con una expresión entre curiosidad y diversión. Si yo fuera tú, no me subiría a ese Uber. La sangre se me heló. ¿Qué dijiste? Soltó una risa seca. Nada, solo que no todo el mundo llega a casa después de salir de un bar. A veces los conductores no son quienes dicen ser. A veces el destino cambia sin que te des cuenta. Mi celular vibró. Mi Uber había llegado. Me alejé de él sin decir nada más y me subí al coche lo más rápido que pude. Cuando cerré la puerta, miré por la ventana. Él seguía ahí, de pie, sonriendo, mirándome fijamente. Y justo cuando el auto empezó a avanzar, levantó la mano y me saludó, como si supiera que volvería a verlo algún día. Esa noche dormí con las luces encendidas. Nunca volví a pasar por ahí tan tarde, y hasta el día de hoy me pregunto si aquel hombre solo estaba jugando conmigo, o si realmente estaba buscando a alguien para desaparecer. Esto me pasó hace unos años,
cuando todavía estudiaba en la Facultad de Medicina en Monterrey. Mis horarios eran pesados y muchas veces salía tarde, así que me acostumbré a usar el metro para regresar a casa. Siempre iba por la estación Cuauhtémoc, la más concurrida de Metrorrey, porque hacía conexión entre las dos líneas. Aquel día tenía un examen al día siguiente, así que me quedé más tiempo en la biblioteca. Cuando finalmente decidí irme, ya eran casi las 11 de la noche. Caminé rápido hasta la estación y, como era de esperarse, a esa hora casi no había gente. Bajé al andén y vi que solo había un par de personas dispersas, un tipo con audífonos, mirando su teléfono, y una señora de uniforme, probablemente de algún turno nocturno. Me acerqué a la línea amarilla y esperé. Ahí fue cuando la vi. A unos metros de mí, apoyada en una columna, estaba una mujer con el cabello largo y lacio, vestida con ropa oscura. Me pareció extraña porque, a pesar de la hora, no tenía cara de cansancio ni de prisa. Solo estaba parada ahí, mirándome, no a su alrededor, no su teléfono. A mí. Intenté ignorarla, pero la incomodidad era demasiado. Volteé discretamente, buscando cámaras de seguridad o algún guardia, pero no había nadie, solo el tipo con audífonos y la señora, que parecía absorta en su mundo. Cuando el tren llegó, subí rápidamente y me senté cerca de la puerta, tratando de sacarme de la cabeza la sensación de ser observada. Para mi mala suerte, la mujer subió al mismo vagón y se sentó justo frente a mí. No tenía nada en las manos, no cargaba bolso ni mochila, solo sus brazos cruzados y esos ojos oscuros fijos en mí. El metro avanzó, estación tras estación. Me repetía a mí misma que solo era una pasajera más, pero algo en su mirada me helaba la sangre. Decidí bajarme una estación antes de la mía y caminar el resto del camino, solo para evitar que supiera a dónde iba. Cuando llegamos a mi destino improvisado, me levanté rápidamente y salí del vagón sin voltear atrás. El sonido de las puertas cerrándose me dio algo de alivio, pero justo antes de que el tren avanzara, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No pude evitar girarme. La mujer seguía en el vagón, pero ya no estaba sentada. Ahora estaba pegada a la puerta, con el rostro contra el cristal, sonriendo. Pero lo peor fue lo que vi después. En el reflejo del vidrio, detrás de mí, en el andén vacío, había otra mujer idéntica a ella, parada a pocos metros de mí. No, esperé a entenderlo. Corrí sin mirar atrás hasta que estuve fuera de la estación y de ahí me fui a casa sin detenerme. Esa fue la última vez que tomé el último tren sola. Desde entonces, cada vez que paso por Cuauhtémoc de noche, no puedo evitar mirar alrededor, porque aunque intento olvidarlo, sigo sintiendo esos ojos fijos en mí. Hola a todos, soy Diego, y hoy les voy a contar algo que me pasó hace un par de años, algo que, sinceramente, no puedo olvidar. Todo ocurrió en la colonia Dos Ríos, un lugar que, por lo general, parece tranquilo, pero, créanme, hay algo oscuro ahí, algo que nunca debí haber desafiado. Yo solía hacer arrancones, carreras de motos en la madrugada, siempre en la carretera a Reynosa y el Boulevard Miguel de la Madrid. Ya saben, esas carreteras largas y vacías donde uno se siente invencible, como si el mundo fuera solo el rugir del motor y el viento en la cara. Pero esa noche fue diferente. No era solo el sonido de la moto lo que llenaba el aire, algo más estaba por suceder. Era una madrugada cualquiera, alrededor de las 3 am. La carretera a Reynosa estaba completamente vacía, ni un alma. Solo el sonido de mi moto y las luces de la calle reflejándose en el asfalto. Mi amigo y yo íbamos a toda velocidad, desafiando las sombras. Habíamos pasado la caseta y justo cuando íbamos a doblar hacia la zona de la colonia Dos Ríos, algo raro pasó. Mi celular perdió la señal, como si un enorme apagón hubiera cubierto todo a su alrededor. Seguí manejando, pero a medida que avanzaba, la carretera parecía volverse más solitaria. El aire se hizo denso, pesado, y las luces de los postes comenzaron a parpadear como si se estuvieran apagando. Mi amigo me adelantó, y yo lo seguí, hasta que, de repente, me quedé completamente solo. Miré alrededor, y no había ni un solo coche, ni siquiera una sombra a la distancia. La carretera, normalmente tan familiar, se veía diferente. No había señales, no había luces, no había vida. Era como si hubiera cruzado a otra dimensión, un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían.
Miré el teléfono de nuevo, pero ni la señal ni las barras se recuperaron. En ese momento, algo extraño sucedió. Una figura apareció a lo lejos, caminando hacia mí. No era alguien que yo conociera, pero el miedo comenzó a recorrerme cuando la vi. Era una mujer, vestida de blanco, su rostro cubierto por un velo que no dejaba ver nada, salvo por sus ojos, que brillaban con un brillo profundo y triste. Lo primero que pensé fue que era alguien pidiendo ayuda, pero en cuanto aceleré, la mujer comenzó a acercarse, flotando, más y más, hasta que sentí el frío en mi espalda. De repente, escuché un susurro, una voz que no era humana, que parecía provenir de todos lados, como si el viento mismo la estuviera llevando. Era la voz de una mujer, desgarradora, como si de alguna forma estuviera llorando. ¿Por qué te atreves a desafiar la noche, hijo de la oscuridad? Fue en ese instante cuando lo entendí. La Llorona, era ella, estaba en el lugar donde nunca debía haber estado, desafiando el miedo por pura arrogancia. Las historias que había escuchado de niño, sobre el espíritu errante que busca venganza, sobre la tragedia que la condena a vagar entre las sombras, todas esas historias cobraron vida frente a mí. De alguna forma, las luces de la carretera desaparecieron por completo. Ya no escuchaba ni siquiera el sonido de mi moto. Estaba completamente aislado, en un vacío de nada. Solo ella y yo, flotando en ese espacio extraño. Aterrorizado, traté de hablar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Todo lo que podía escuchar era ese llanto lejano, y la imagen de la Llorona acercándose más y más, lentamente, con cada paso. De pronto, me detuve en seco. No podía correr. Estaba atrapado entre la oscuridad y el miedo. Cerré los ojos, y lo único que pude hacer fue decirlo. Perdóname, perdóname por desafiarte. No quería molestarte. Lo dije con todo lo que tenía, y, en cuanto lo hice, sentí el aire moverse nuevamente, como si la Llorona me hubiera escuchado. El frío se fue. Abrí los ojos, y ahí, justo frente a mí, estaba la caseta de cobro, como si nada hubiera pasado. Los coches empezaban a pasar nuevamente. Los motores de los autos se escuchaban a lo lejos. El sonido de la vida regresó a la carretera. No podía creer lo que había pasado. Había cruzado kilómetros en una fracción de segundo, sin ningún sentido, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Y, al final, la carretera volvió a ser la misma, solo con los autos pasando como si nada. Volví a casa esa madrugada, sin mirar atrás. Me metí a mi cuarto, apagué el celular y me acosté. Pero sé que nunca olvidaré esa sensación, esa quietud, ese grito lejano de la Llorona. Si alguna vez pasan por la colonia Dos Ríos, especialmente en la madrugada, piénsenlo 2 veces, antes de desafiar las sombras. No todo lo que se cruza en la carretera está ahí por accidente. Esto me pasó hace unos meses. No lo conté antes porque sigo sin entender qué fue lo que ocurrió. No creo en fantasmas ni en historias de terror. Pero esto no tiene explicación. Para darles contexto, tomo el metro todos los días porque trabajo en el centro y vivo en San Nicolás. La línea 2 es parte de mi rutina, la conozco bien. Si han viajado en el metro de Monterrey, sabrán que la sección subterránea va desde General Anaya hasta Zaragoza. Son túneles oscuros, largos, donde solo se ven las luces reflejándose en los vagones. Siempre me han dado mala espina, pero lo que me pasó esa noche no tiene sentido. Era viernes, las 9:30 p.m. Salí tarde del trabajo y tomé el metro en Zaragoza, la estación cerca de la calle Padre Mier. Iba cansada, solo quería llegar a casa. Había poca gente, lo normal a esa hora. Me senté cerca de la puerta, me puse los audífonos y miré por la ventana. Mientras pasaban las estaciones, la gente subía y bajaba. Todo normal. Cuando llegamos a Cuauhtémoc, algunas personas se bajaron y se sintió más vacío. Ahí fue cuando comencé a sentirme un poco rara. No sé cómo explicarlo, pero sentí un pequeño mareo. Como si algo en el ambiente hubiera cambiado. El metro cerró las puertas y avanzó hacia Alameda. Ahí empezó lo extraño, el vagón entró en el túnel subterráneo y, como siempre, las luces parpadearon un poco. Miré por la ventana y algo no estaba bien. El túnel no terminaba. Me quedé, viendo el reflejo de los vagones en la ventana, esperando que aparecieran los anuncios o los carteles de la estación. Pero pasaban los minutos y no llegábamos a Anaya. Me quité los audífonos. Algo dentro de mí me decía que no era normal. Miré mi celular. Las 9:55 p.m. el tren seguía en el túnel, avanzando en línea recta, pero no llegábamos a la estación. Me empecé a poner nerviosa. Me giré para ver a los otros pasajeros.
pero nadie parecía notar nada raro. Un señor revisaba su celular. Una señora cabeteaba con los ojos cerrados. Un chavo con mochila miraba la pantalla de su Nintendo Switch. Pero había pasado demasiado tiempo. Apreté el celular en mi mano. Revisé el reloj otra vez. Las 10:10 p.m. no podía ser. La distancia entre estaciones en la parte subterránea es corta. El trayecto de Cuauhtémoc a General Anaya toma menos de 10 minutos. Pero llevábamos al menos 15 minutos en el túnel. Intenté distraerme mirando por la ventana, y fue cuando noté lo peor. El túnel era el mismo en ambos lados. No sé cómo explicarlo, pero no importaba si miraba por la ventana izquierda o derecha. Era el mismo túnel, los mismos cables, las mismas manchas de humedad, el mismo grafiti mal borrado en la pared. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré mi celular. Las 10:15 p.m. Esto no era posible. Me levanté y caminé hacia la puerta. Miré al conductor, pero no podía ver nada a través del vidrio polarizado. Pensé en presionar el botón de emergencia, pero algo me detuvo. No sé cómo describirlo. Era como si una voz en mi cabeza me dijera que no lo hiciera. Cerré los ojos un segundo. Pensé en mi casa, en mi cama, en la luz del sol, cuando los abrí. Sentí un jalón en el vagón. Era un frenón, ligero, como cuando el metro se acerca a la estación. Miré por la ventana. Ahí estaba, General Anaya. El vagón se detuvo. Las puertas se abrieron y la gente salió como si nada. Yo me quedé paralizada. Miré el reloj. Las 9:55 p.m. No podía ser. No podía haber pasado tanto tiempo en el túnel y seguir siendo la misma hora. Salí del metro lo más rápido que pude y decidí tomar un bus. El aire fresco me hizo sentir que había despertado de un sueño, pero no era un sueño. Esa noche no pude dormir. Intenté convencerme de que fue mi imaginación, pero hay algo que sigue atormentándome. Sí, todo hubiera sido normal. ¿Por qué mi celular nunca marcó las 9:55? Soy taxista en Monterrey desde hace más de 15 años. He visto de todo en las calles de esta ciudad. Desde gente borracha que apenas puede hablar hasta tipos que se suben con la mirada perdida y el rostro pálido, como si hubieran visto al diablo. Pero nunca había vivido algo que me hiciera dudar de la realidad hasta aquella noche en el túnel de la Loma Larga. Eran casi las 3 de la mañana y ya estaba por terminar mi turno. Había dejado a mi último pasajero en San Pedro y me dirigía de regreso al centro para dar una última vuelta antes de irme a casa. No esperaba encontrar a nadie más a esa hora, pero en cuanto entré al túnel, vi a un hombre parado en la orilla de la carretera, justo donde la luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminarlo. Le juro que mi instinto me dijo que siguiera de largo. Algo en la forma en que estaba ahí, inmóvil, con las manos en los bolsillos y la cabeza levemente inclinada, me puso nervioso, pero también pensé que podría ser alguien que de verdad necesitaba ayuda, así que frené un poco y bajé la ventana. ¿Dónde va, jefe? El hombre se acercó a la puerta. No parecía borracho ni perdido, tenía el rostro delgado, como si hubiera estado enfermo, y vestía un traje negro anticuado, de esos que se usaban hace décadas. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. No sabría decir qué tenían de raro, pero había algo en su mirada que me puso los pelos de punta. Hacia el centro, respondió con voz tranquila. Asentí y le hice señas para que subiera. Él lo hizo sin prisa, cerró la puerta con suavidad y se acomodó en el asiento trasero. No pude evitar notar que olía raro, como a humedad, a ropa guardada por mucho tiempo. Arranqué y seguí mi camino por el túnel. No mucha gente pasa por aquí a esta hora, comenté, intentando hacer conversación. El hombre sonrió levemente, pero no dijo nada. El silencio se hizo incómodo, así que traté de hacerle plática. ¿Viene de algún evento o algo? Se ve elegante. Digamos que vengo de un lugar antiguo, respondió con una sonrisa que no me gustó nada. No supe qué decir. Sus palabras eran raras, pero su tono de voz era lo peor. Hablaba despacio, pausado,
como si cada palabra tuviera un significado oculto. El túnel se hacía cada vez más pesado. No sé si era mi imaginación, pero sentía que tardábamos más de lo normal en cruzarlo. El motor sonaba normal, pero el ambiente dentro del coche se sentía raro. El hombre me miró por el espejo retrovisor y dijo algo que me hizo sudar frío. Usted ha pasado por aquí muchas veces, ¿verdad? Asentí, con la boca seca. Sí, a veces. Debe ser cansado trabajar hasta estas horas. Pero lo bueno es que su casa está cerca, en la colonia Independencia. No, frené un poco sin darme cuenta. No le había dicho nada sobre dónde vivía. Lo miré por el espejo. Ahora estaba sonriendo más, con una expresión que no me gustó nada. ¿Cómo sabe dónde vivo?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Él se encogió de hombros. Uno aprende a conocer a la gente con el tiempo. ¿Y usted? Usted es un hombre de costumbres. Siempre toma la misma ruta. A veces, hasta con la misma música. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté seguir manejando como si nada, pero la sensación de que algo estaba muy mal no me dejaba. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. El túnel se sentía interminable. Mi instinto me gritaba que hiciera algo. Oiga, creo que mejor lo dejo en la salida del túnel. Ahí puede tomar otro taxi o un Uber, dije, esperando que aceptara y se bajara. El hombre negó, con la cabeza. No, falta poco, aunque para algunos, este túnel nunca termina. Sus palabras me helaron la sangre. Algo en su tono, en su manera de hablar, me dio la sensación de que no estaba hablando solo del túnel de la Loma Larga, sino de algo más profundo, más oscuro. Apreté el volante con fuerza. ¿Sabe qué? Mejor aquí lo dejo, dije, frenando el coche de golpe. Me giré para verlo, pero cuando volteé al asiento trasero, no había nadie. El asiento estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí la puerta y salí casi corriendo, respirando rápido, mirando a mi alrededor. No había nadie. El túnel estaba vacío. Entré de nuevo al taxi, con las manos temblorosas. Miré el asiento trasero varias veces, como si de alguna manera pudiera aparecer. Pero no, el tipo se había ido. Arranqué el coche sin pensar y aceleré hasta salir del túnel. Cuando sexta las luces de la ciudad otra vez, sentí como si hubiera vuelto de otro lugar. Desde esa noche, dejé de tomar rutas por el túnel en la madrugada. Y, si tengo que pasar por ahí, nunca recojo a nadie.